Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenemos hoy una nueva lección. Hoy tenemos el tema de la decepción versus la esperanza. Fíjense que cuando estaba yo preparando este tema, me metí a Google y puse las palabras decepción y esperanza juntas y dije, vamos a ver qué sale. Y resulta que salieron muchos titulares, titulares de periódicos, titulares de revistas, y todos estaban, por lo menos los primeros 15, estaban vinculados al mismo tema, que es el gobierno de México. Entonces todos estos titulares decían, estamos enfrentando una decepción después de tanta esperanza, o qué va a pasar con México, o México ha perdido la esperanza y está lleno de decepción. Y todos hablaban también específicamente del gobierno en turno, como yo creo que en diferentes épocas de la historia encontraríamos los mismos titulares, mencionaban a la 4T. Entonces yo estaba pensando y meditando, ¿cómo es que esta decepción y esta esperanza viene? No vamos a hablar de política, no se preocupen, pero se me figuró bien interesante que estas dos palabras aparecen exactamente cuando estamos hablando de nuestra esperanza o nuestra decepción en el gobierno. La definición de decepción, como hemos estado haciendo en estos estudios, que es tan importante entender las palabras, dice que la decepción es una emoción dolorosa que se despierta en una persona al incumplirse una expectativa construida, generalmente en torno al comportamiento de otra persona o en relación a algún acontecimiento. Quiero que enfaticemos tres cosas en esta definición. Nuevamente tenemos que es una emoción y la definición nos dice bien claro que es una emoción dolorosa. Es algo que nos causa dolor, que nos causa tristeza, que nos causa algo negativo. Dos, tenemos ahí expectativas. Una expectativa es una ilusión, un sueño, una imagen que tenemos del futuro. Y la tercera palabra importante aquí es incumplirse. Esa expectativa no se dio, no llegó a la luz, no se llevó a cabo. Entonces, la decepción es una emoción dolorosa de una expectativa que no se cumple. El antídoto de la decepción, como lo vimos en el título de la lección, es la esperanza. La esperanza, entonces, ¿qué es? Nos dice que la esperanza es un estado de ánimo optimista en el cual aquello que deseamos o aspiramos nos parece posible. Nuevamente tenemos tres elementos. Una emoción, un estado de ánimo, pero en este caso no es doloroso, es optimista, en el cual la expectativa, que es lo que deseamos o aspiramos, en lugar de que se incumpla, que no suceda, nos parece posible y como que nos aferramos a esa idea, ¿verdad? Nos aferramos a esa posibilidad. Entonces, vamos a repasar un poquito. La decepción es un estado de ánimo doloroso sobre una expectativa que no es cumplida. La esperanza es una emoción positiva u optimista de una expectativa que nos parece posible. Entonces, la única cosa en común que tienen estas dos definiciones es la expectativa, algo en el futuro que deseamos y que aspiramos. Los estados de ánimo son opuestos. Una emoción es dolorosa, la otra emoción es optimista. Y esta expectativa que tenemos en la decepción es incumplida, es imposible, y en la esperanza es posible. El problema es, vamos a regresar un poquito al tema de la política. El problema es que si ustedes me preguntan ahorita, bueno, a ti el gobierno actual, ¿qué te provoca? ¿Decepción o esperanza? Yo te podría dar una respuesta, pero entonces tú me dirías, bueno, ¿y qué es lo que te prometió el gobierno? Y la realidad es que no sé. Si yo les preguntara a ustedes en este momento, ¿las ha defraudado el gobierno? Y ustedes me dijeran sí, y yo les dijera, ¿por qué? ¿Qué te prometió que no se ha cumplido? Bueno, a lo mejor muchas de ustedes sí lo sabrían, otras tal vez no lo sabríamos, y ahí es donde entra un poquito la decepción. Muchas veces no sabemos ni qué nos han prometido, pero nos sentimos decepcionadas. Otro de los problemas es que tenemos una imagen personal de cómo debe ser. Esto de las expectativas es una palabra bien interesante. Yo creo que podríamos hablar horas de esta palabra simplemente, de la palabra expectativa. Te voy a dar un ejemplo muy común y es el matrimonio.
Yo no sé qué expectativa tenías tú cuando te casaste, si eres casada. No sé qué expectativa tienes tú del matrimonio si eres soltera. Nuestra expectativa es esa imagen que tenemos de cómo deben ser las cosas. Y a lo mejor para ti el cómo debían ser las cosas es que todos los días tu esposo iba a despertar y te iba a decir, te amo, eres hermosa, eres la mujer de mi vida, ¿no? A lo mejor esa era tu expectativa y ahorita que ya ves la realidad, pues es diferente. Entonces aquí tenemos algunos problemitas. Si te fijas, a veces no sabemos bien qué nos han prometido, tenemos una imagen distorsionada, personal, irreal, muy privada de cómo deben ser las cosas. Y pues la tercera es que confiamos en alguien que simplemente puede cambiar de opinión. Ponemos nuestra esperanza en un hombre, en una persona que como nosotros tiene días buenos, tiene días malos. Nuestros gobernantes, nuestras autoridades tienen momentos buenos, momentos difíciles, están presionados por muchas partes. Entonces quizá también por ahí viene un poco la situación. Confiamos en alguien que es como nosotros. ¿Tú has cambiado de opinión alguna vez? Quizá tus hijos, tu esposo tienen una expectativa de ti, pero según tu humor, tú también has cambiado. Entonces, ¿qué es lo que yo quisiera, o de lo que quiero hablar en este día con ustedes? Tal vez la decepción que tú tienes hoy no es tanto con el gobierno, con tus relaciones, tal vez lo es, pero hoy yo quiero hablar que tal vez para ti la decepción es Dios. Tal vez estás decepcionada de Dios, estás decepcionada del cristianismo, estás decepcionada de lo que te han dicho, lo que has aprendido, lo que has creído de la Biblia. Entonces en eso nos vamos a enfocar. Y para podernos enfocar bien en esto, regresemos a nuestras definiciones. Tal vez tú tienes una emoción dolorosa en tu corazón por expectativas que tenías sobre Dios, sobre la fe, sobre el cristianismo y que han sido incumplidas. Espero que a lo largo de lo que estemos platicando, si te quedas con solo una o dos ideas, sea suficiente para darte un poquito de esperanza. Esperanza en donde tú te sientas animada y optimista de que aquello que deseas y que esperas es muy posible. Y que esa emoción dolorosa de lo que ves incumplido, de esas expectativas que tú tenías del cristianismo, se transforme en esa esperanza que tú puedas decir, es posible. Y te sientas optimista. Así que, como hemos dicho, vamos a ver qué se nos ha dicho. No usemos nuestra imaginación para rellenar los espacios. Vamos a ver cuáles son esas promesas y quién es quien nos está diciendo. Vamos a confiar en alguien que no falla. Dice el Salmo 39:7 y me gustó mucho. Entonces, Señor, ¿dónde pongo mi esperanza? Y el salmista contesta, mi única esperanza está en ti. Quizá hoy tú te sientes defraudada, pero quiero empezar diciéndote que tenemos que recordar quién nos está prometiendo lo que vamos a hablar a continuación. Hay dos cosas inmutables. La palabra inmutable significa que no cambian. No son cosas que cambian de opinión, no van de acuerdo a las estadísticas, como a veces, muchas veces en la política, según la opinión popular, los gobernantes cambian de parecer. No, estas son dos cosas inmutables, cosas que no cambian. Y la primera es el mismo Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos dice Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Recuerda eso, Dios no cambia, pero tampoco cambia su palabra. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios no cambia. Su palabra, sus promesas, todo lo que nos ha dicho, no cambian. Y hoy esta palabra que vamos a estar estudiando va a estar en Romanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Ahí vamos a estar tomando nuestras lecciones del día de hoy, los mensajes que Dios tiene para nosotros.
Y esos no cambian. Acuérdate. Nuestra premisa es la siguiente entonces. Si Dios no cambia y si Dios no miente, ¿es posible que se cumpla lo que ha prometido? ¿Qué respondes? Si Dios no cambia y si Dios no miente, ¿puedes confiar en lo que ha prometido? ¿Puedes tener esa emoción optimista de que lo que deseas y esperas y que va de acuerdo a lo que Él dice es posible? La respuesta es sí. Si Dios no cambia y no miente, podemos tener esperanza. No le agregues más, no uses tu imaginación. Vamos a ver qué dice Dios sobre 4 puntos. Nuestra condición, los problemas, el cambio de vida y la muerte. Son 4 temas que a veces pienso que nos causan decepción, que nos causan esas emociones dolorosas de no ver cumplidas nuestras expectativas. Y vamos a ver qué dice Dios y vamos a recordar que Él no cambia. Y mi oración es que algo de lo que platiquemos hoy te traiga esperanza. Quizá tú como yo a veces hemos pensado, sabes, jamás me podré acercar a Dios. Y eso nos ha decepcionado. Quizá nos hemos decepcionado porque sentimos que debemos de ser buenas antes de ir a Él. La religión muchas veces nos dice eso, cualquier religión. Te dice, tú tienes que tener estudios, tienes que tener preparación para acercarte a Dios. Si quieres acercarte a Dios, tienes que hacer ciertas cosas, pasar por ciertos pasos para poder estar lista. Tal vez tú me digas, no, mi decepción es que pues, yo soy demasiado mala, tú no sabes mi vida. Tengo 18, 20, 25, 30 años, he hecho cosas terribles, he echado a perder mi vida, yo no me puedo acercar a Dios. Quizás simplemente piensas, sabes que yo no le intereso a Dios, a todo el mundo le va bien, a mí no, yo creo que Dios se olvidó de mí, mi vida ha sido terrible, fui abandonada por mis padres, mi esposo me dejó, yo no le intereso a Dios. Tal vez pienses, no soy digna, o sea, veme, soy una persona imperfecta, ¿cómo puedo llegar yo a un Dios perfecto? Tal vez me digas, no he ido a la iglesia en años, me alejé de la iglesia, no he vuelto a pisar un templo desde que tuve esa decepción, desde que vi que mis expectativas no eran cumplidas, yo no me puedo acercar a Dios. Vamos a ver qué nos dice Dios en Romanos. Vamos a leer bien claramente y pausadamente su palabra y Él nos va a hablar. Dios dice, por medio de la pluma del apóstol Pablo, escribió, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuando éramos buenas? ¿Cuando éramos dignas? ¿Cuando empezamos a ir a la iglesia? No, cuando todavía éramos pecadores. Romanos 5, versículos 6 al 8 nos dicen esto. ¿Qué dice Dios? ¿Qué te promete Dios? ¿Cuál es nuestra esperanza? Nuestra esperanza es que Dios no cambia, que su palabra no cambia. Nuestra esperanza es que podemos ser optimistas y decir, esto es lo que Dios promete. Yo puedo ir a Él en mi peor momento. Él me está esperando cuando toco fondo. No importa lo que he hecho, Él me ama. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que podemos ir a Él así como somos, así como estamos. No tienes que esperar a mejorar, no tienes que esperar a dejar un vicio para ir a Dios, no tienes que esperar a arreglar las cosas y de entonces buscar a Dios. Todo lo contrario. Ven así como eres, ven así como estás, ven con todo tu costal de problemas y entonces Él te va a ayudar. Esa es nuestra esperanza y es una gran esperanza. Esto es lo que nos da optimismo. Dios nos quiere, Dios nos ama
Y Dios nos acepta en nuestro peor momento. Cuando tú dices, ya no puedo más, cuando tú dices, ya no quiero más, cuando tú dices, mi vida es un fracaso, ese es el momento para ir a Dios. Y eso nos da esperanza. Vamos al segundo punto. Quizá tú llegaste al cristianismo, llegaste a Jesús, conociste de Dios. Quizá tú todavía no estás muy segura de acercarte a Dios. ¿Por qué? Porque has visto que los cristianos tienen problemas. Mucha gente piensa, bueno, una vez que ya me entregue a Dios, todo se va a solucionar, no va a haber problemas. Sin embargo, tal vez tú no has venido a Dios, pero dices, tengo un conocido que es cristiano y todo le pasa. La familia se enferma, les va re mal, sus vidas son muy complicadas. Tal vez tú has vivido en un lugar donde hay incluso persecución a los cristianos y dices, yo no quiero venir a una creencia, a una fe donde sé que voy a ser perseguido y me van a meter a la cárcel por creer en eso. Tal vez tú dices, bueno, yo creí en Jesús y mi vida sigue complicada. O hasta puedes decir, ¿sabes qué? Me ha ido más mal. Antes de creer en Jesús me llevaba bien con todos, ahora la gente me rechaza por mi creencia. Tal vez tú dices, es que los cristianos se la pasan sufriendo, yo voy al templo y todo lo que hablan es de cómo es vencer la tentación y hablan mucho del sufrimiento. Bueno, vamos a ver qué dice Dios. ¿Te acuerdas lo que decíamos de las promesas de los políticos? A veces no sabemos ni qué se promete, ¿verdad? Bueno, esto es lo que Dios nos dice de la vida cristiana. Pablo dice en Romanos, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Romanos 5, 3 al 4. Nuevamente a lo mejor nos quedamos, ¿qué? ¿Verdad? Fíjate, hay muchos versículos en la Biblia que nos hablan de esto. Ahorita me acuerdo solo de algunos, pero nos dice Jesús, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pero como dice, en el mundo tendrán aflicción. Así lo dice. Esta palabra es dura, ¿verdad? No es muy fácil de digerir. Pero en ningún lado de la Biblia dice, una vez que tú sigas mi camino, una vez que tú seas cristiano, no vas a tener ningún problema. Eso no dice. No dice en ningún lado, jamás te enfermarás, jamás te dará una gripa. Eso no dice. Ahora, lo que sí dice es que Él va a estar con nosotros. Pero vamos a enfocarnos en este texto que dice nuestra palabra de hoy, que es esperanza. Dice que los cristianos nos podemos incluso alegrar al enfrentar las pruebas y las dificultades. No significa que seamos masoquistas y, ¡ay, qué padre, tenemos problemas! No. Pero algo que nos asegura que somos hijos de Dios, algo que nos dice, sí, vamos por el camino correcto, son los problemas. Los problemas son parte de la vida. Pero cuando tenemos problemas, vemos que hay crecimiento. Los problemas, según nuestro versículo, nos dan paciencia, nos dan resistencia. A mí me gustó la traducción de la palabra perseverancia. Nos ayudan a tener firmeza de carácter, decir, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo soy. Pero nos dan esperanza. Los problemas nos dan esperanza. ¿Cómo funciona esto de la esperanza? Bueno, nos dice ahí en el versículo anterior que estábamos leyendo, que la esperanza es esa esperanza de seguridad de salvación, es decir, estamos en el camino de nuestro Salvador, un camino de pruebas y dificultades, sí, de aflicciones, sí, pero también donde vamos aprendiendo, donde vamos cambiando esas cosas que hay en nosotros que están mal. Quiero recordarte que los problemas son parte de la vida. Si tú te has decepcionado de Dios o del cristianismo, si tú no estás muy segura si quieres ser parte de la familia de Dios porque ves que los hijos de Dios pasan por pruebas, yo te quiero compartir algo que espero que te dé esperanza.
Los problemas son parte de la vida de la persona que sea. Nosotros como seres humanos vamos a enfermar, vamos a tener problemas de relaciones personales, vamos a tener días buenos y días malos. Cuando haya un terremoto, nos va a tocar a todos los que estemos en ese lugar geográfico. Los problemas son parte de la vida, pero nuestra esperanza y aquella emoción positiva o aquel optimismo que podemos tener es porque deseamos y sabemos y esperamos que esa promesa de Dios se cumpla en nosotros y que ese problema nos ayude a tener más perseverancia, más firmeza de carácter y aumente nuestra esperanza. ¿Y creemos que es posible? Sí, creemos que es posible porque muchas de nosotras ya lo hemos vivido. Muchas de nosotras ya hemos pasado por enfermedades, ya hemos pasado por dolores muy fuertes y hemos visto la mano de Dios con nosotras, sobre nosotras, y hemos cambiado, hemos mejorado, ya no somos las mismas de antes. ¿Por qué? Por ese problema, por esa dificultad que pasamos. Vamos a la tercera decepción. Tal vez tú dices, yo estoy decepcionada de Dios, tengo ese dolor en mi corazón porque no veo las promesas de Dios cumplirse. Tú me estás hablando de promesas en la Biblia, yo me he acercado muchas veces a esas promesas y no veo que se cumplan. Pueden ser oraciones no contestadas, tú le has pedido a Dios muchas veces por la misma cosa, han pasado años y no sucede nada. Tal vez tus problemas económicos no han mejorado, has luchado, has intentado muchas cosas, pero sigues en ese problema. Tal vez tienes una enfermedad que ya lleva mucho tiempo o poco tiempo, pero no ves mejoría. Tal vez tienes relaciones complicadas alrededor, problemas con tus padres, con tus hijos, con tu esposo, con amigos, con familia extendida, y esas relaciones siguen complicadas y tú no ves esas promesas de Dios cumplirse. Tal vez también tú querías un cambio repentino y ves tu carácter todavía y dices, es que sigo siendo así, sigo teniendo este problema, sigo teniendo este hábito, y yo te entiendo y yo te comprendo porque yo también estoy a veces ahí. También hay oraciones que Dios no ha contestado, también hay problemas que no veo la solución, también he pasado por temporadas de enfermedad que me parecieron eternas, pero vamos a ver qué nos dice Dios. Vamos ahora a Romanos 4. Nos habla de Abraham y nos dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Vamos a acordarnos rápidamente de la historia de Abraham. Abraham, el padre de la fe, fue el que creó, por así decirlo, la nación judía. Abraham salió de una tierra de ídolos hacia una tierra que Dios le prometió. Dios le dijo, esta será tu tierra, pero todo el tiempo que Abraham vivió, la tierra estaba llena de otros pueblos y Abraham cohabitó con esos pueblos. Luego Dios le dijo, mira, ves la arena del mar, ves las estrellas del cielo, así será tu descendencia, tendrás muchos hijos. Y Abraham le creía, pero primero comenzó a los 75 años su relación con Dios, pasaron años, llegó a los 85 años, llegó a los 90 años. Abraham no tenía hijos. Tuvo su primer hijo de la manera incorrecta, no con su esposa, sino con la esclava de su esposa, y Abraham seguía sin hijos. A los 100 años, después de más o menos 25 años de caminar con Dios, Abraham tiene un hijo Isaac, que casi pierde, que casi muere. Y aún un poquito antes de que él cumpliera esos 100 años y tuviera ese hijo, es cuando viene este versículo. Dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza. Este versículo nos habla del momento en que Abraham tenía 99 años y que Dios habla con él y lo visita y le dice, el próximo año vas a tener un hijo. Abraham ya no tenía motivos para tener esperanza a 99 años. ¿Podía Sara tener un hijo a los 99 años? Seguramente ya había dejado de menstruar.
Seguramente ya había pasado la menopausia. Era una mujer anciana. En términos médicos no había motivos para tener esperanza. Pero ¿qué dice ahí? Abraham siguió teniendo esperanza. Tal vez tú no ves tus oraciones contestadas, tu vida no ha cambiado, los problemas económicos siguen, tu enfermedad sigue. Tal vez no tengas ni un motivo para tener esperanza de que esa oración se va a cumplir, de que tu familiar o esa persona a la que amas mucho va a venir a Dios, de que esa persona a la que tú amas va a dejar ese camino de destrucción que ha elegido y va a cambiar. Tal vez ya no tienes tú motivos para tener esperanza de sanar de una enfermedad o de solucionar alguna relación rota. Pero la invitación que tenemos hoy es a ser como Abraham y a seguir teniendo esperanza. Aun cuando ya no sientas que hay motivos para tener esperanza, la invitación es a que sigas teniendo esperanza. Y te quiero contar otro poquito de la historia de Abraham. Sabes, yo no sé cuál era su expectativa cuando Dios le dijo, tú vas a tener una descendencia como la arena del mar, como las estrellas en el cielo. Yo no sé él qué imagen mental tuvo en su mente. Te aseguro que esa imagen mental fue con la que luchó toda su vida. Porque a lo mejor él dijo, voy a tener 80 hijos ahorita, voy a ver a mis nietos y a mis bisnietos. Y tal vez ese fue una parte de su problema. ¿Cumplió Dios su promesa? Sí, la cumplió. La descendencia de Abraham somos nosotros. Él es el padre de la fe. Todos aquellos que hemos creído en Jesús somos su descendencia. En este punto, nuestras expectativas y los planes de Dios a veces chocan. Tal vez para ti, la vida que Dios te ha prometido significa que vas a tener 5 hijos y que tus 5 hijos van a ser sanos y que tus 5 hijos van a tener buen trabajo y que se van a casar y van a tener hijos. Y en esa expectativa y en esa imagen mental que tú tienes, probablemente, porque tampoco en la mía está, no hay enfermedad, no hay muerte, no hay desempleo, no hay pobreza. Tal vez tú tienes una expectativa del matrimonio, eres una chica soltera y tú tienes una idea de cómo va a ser tu esposo y cómo va a ser el matrimonio y casi te puedo asegurar que en tu expectativa y tu idea del matrimonio no hay peleas, no hay desempleo, no hay fricción, no hay enfermedad. Pero los planes de Dios para nosotras son buenos. Pero ¿te acuerdas lo que vimos hace poquito? Los problemas son parte de la vida. No puedes pedir una rosa sin espinas. Abraham, a final de cuentas, cuando murió, ¿sabes cuántos hijos tenía? 8. Ismael, Isaac y otros 6 hijos que tuvo cuando Sara murió y se volvió a casar. Cuando Abraham murió, probablemente sus expectativas no se habían cumplido. Cuando Abraham murió, vio 8 hijos y de esos 8 hijos, solo uno seguía a Dios, los demás se casaron con mujeres que no amaban a Dios, se casaron con mujeres idólatras, y de ese hijo que él tenía esperanza, que decía, este es el hijo de la promesa, tenía 2 nietos. Solamente tenía 2 nietos. Cuando él murió, todo parece indicar que no supo o no vio que Jacob, su nieto, iba a tener 12 hijos. Y eso ya cambiaba un poquito la imagen, ¿verdad? 12 hijos, pues ya estamos hablando de una familia más grande. Pero Abraham probablemente no lo vio, no lo supo. Él solo vio 8 hijos y de los 8 hijos vio que uno seguía fiel y los otros 7 no. La realidad, los planes de Dios para su vida era una multitud. Millones y millones y millones de personas que conoceríamos su nombre, que entenderíamos su historia, que amaríamos su historia, que nos animaríamos con su historia, que le llamaríamos el padre de la fe. Pero Abraham no lo vio. Yo no sé cuál es ahorita tu decepción, ese dolor que tienes porque ves incumplida o no ves completa una promesa de Dios en tu vida, o porque tu esperanza, tu expectativa no la has visto lograrse, no sé cuál sea.
Pero yo te quiero decir hoy, y me lo digo a mí misma, que tenemos que seguir teniendo esperanza. Como Abraham, vamos a aferrarnos a la esperanza. Aun cuando no veamos motivos para seguir creyendo y esperando, vamos a seguir orando por ese hijo, vamos a seguir orando por el esposo, vamos a seguir orando por los nietos, vamos a seguir trabajando en esas relaciones rotas, vamos a seguir eh, pidiendo a Dios con nuestro corazón aquello que nos duele, aquello que necesitamos, aquello que deseamos. Y hay que seguir teniendo esperanza. Y vamos con la cuarta decepción. Quizá parte de tu dolor viene de la inseguridad que a veces sentimos cuando se nos habla del tema de la muerte. A veces nos preguntamos, ¿es el cielo real? Tal vez otros se burlan de tu esperanza y cuando tú les hablas del cielo, ellos dicen, cielo, nadie lo ha visto, ¿de qué me hablas? Tal vez tú has llegado a pensar, ¿y si todo es falso? ¿Y si todo esto que yo estoy creyendo es falso? ¿Cómo saber que es cierto? ¿Cómo saber que de verdad cuando yo muera voy a ir al cielo, voy a estar con Jesús? Tal vez te da miedo morir y entonces dices, oye, momento, si me da miedo morir, entonces tal vez estoy mal, tal vez realmente no estoy confiando en Dios. Tal vez tú simplemente dices, ¿sabes qué? Es que yo no quiero morir. Yo no quiero morir, quiero ver a mis nietos, quiero ver a mis bisnietos, y tienes una ilusión, te quieres casar, quieres terminar tu carrera, quieres ver a tus hijos graduarse, quieres ver a tus hijos casarse, quieres ver a tus nietos. Y sabes, todo eso es normal y es parte de ser un ser humano. Si tú me preguntas a mí, yo te voy a decir, claro, o sea, yo no quiero morir, no me siento lista para morir, no sé cómo va a ser y eso me da miedo. Pero nuevamente tenemos que ir a las promesas. Vamos a ver qué nos dice Dios en Romanos. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Nos está hablando del versículo que vimos hace unos minutos. Ajá, si quieres regresarle al video, esa es la ventaja de los videos, ¿verdad? Podemos regresarle. Estábamos hablando de que las pruebas, nos podemos alegrar en las pruebas porque estas nos dan perseverancia, firmeza de carácter y esperanza de nuestra salvación. Y después dice, y esa esperanza no acabará en desilusión. Desilusión es un sinónimo de la palabra decepción. La esperanza que tenemos en Dios no acabará en desilusión, no se volverá decepción. ¿No es maravilloso? La esperanza que tenemos en Dios no avergüenza, dice la Reina Valera 60. La esperanza que podemos tener no nos va a fallar. ¿Sabes por qué? Dice después, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Tal vez tú te sientas decepcionada y desilusionada de muchas cosas. Tengas dolor en tu corazón por expectativas que no has visto cumplirse y muchas de ellas tal vez tengan que ver con Dios. Sientas que Dios no te ama, sientas que Dios te ha abandonado, sientas que Dios no te escucha. Pero ¿sabes qué? Dios te ama con mucha ternura, con tanta ternura que dio a Jesús por ti. Envió a su Hijo. Y Jesús te ama con tanta ternura que tomó tu lugar y mi lugar en esa cruz en donde tú sabes que Él murió. Esa cruz estaba destinada a ti y a mí. Nosotras teníamos que morir por nuestros pecados. Nosotras éramos culpables de muchas cosas. Nosotras merecíamos la muerte, pero con esa ternura que Dios tiene, que Jesús tuvo, y con ese amor tan profundo, esa deuda se pagó en la cruz. Y lo único que tenemos que hacer es creer en eso, aferrarnos a eso, confiar y decir, Dios, aquí estoy, quiero ser tu hija, quiero ser tuya, quiero confiar en ti, quiero tener esperanza en ti. ¿Y sabes por qué estamos seguras de esa ternura de amor de Dios? Porque nos ha dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos llena nuestro corazón con su amor. ¿Lo has sentido alguna vez?
Yo sé que las emociones son traicioneras, yo sé que las emociones no deben de guiar nuestra vida porque muchas veces nos engañan, pero también sé que las emociones son reales. Sentimos miedo real, sentimos alegría real. ¿Ha llenado Dios tu corazón con tanto amor que sientes que vas a explotar? Yo te aseguro que sí. Piensa en 3 o 4 momentos de tu vida en que has sentido que tu corazón explota con amor. Si has tenido 4 hijos, entonces ya ahí puedes llenar las 4. ¿Has sentido que tu corazón se llena del amor de Dios? Yo sí lo he sentido y eso me da esperanza y eso me recuerda que esa esperanza no acabará en desilusión. Dios es real, el cielo es real, hay esperanza. Estaremos con Él para siempre. Dios lo ha prometido. Este no es el fin. La vida en este planeta no es el fin y eso nos trae esperanza. Somos seres eternos. Esta es solo la puertita a una eternidad con Dios o lejos de Él. Aquí es donde decidimos ese destino. Eso es lo que es la vida. La vida aquí es el momento en que decidimos el destino eterno. ¿Qué destino eliges? ¿Estar con Él para siempre o estar lejos de Él para siempre? Y si tú y yo hemos decidido seguirle, vamos a tener esperanza, vamos a confiar, vamos a aferrarnos a Él, vamos a vivir con Él para siempre y eso nos trae esperanza. Quiero terminar con este versículo, perdón que no les puse la cita, está en Primera de Corintios. Dice, ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. No dejes que la decepción o la desilusión venga a tu corazón, porque ahora vemos con anteojos y vemos reflejos desconcertantes de repente, ¿no? Las que usamos bifocales, de pronto vemos todo medio raro. Y a veces vemos las cosas parciales, vemos las cosas incompletas en nuestra humanidad. Pero un día veremos todo con perfecta claridad. Veremos que nuestra esperanza no avergüenza. Veremos que la esperanza en Dios jamás lleva a la decepción. ¿Por qué? Porque conoceremos todo por completo. Y qué bonito el final, ¿verdad? Dios ya nos conoce completamente. Quiero terminar, esta vez no con un canto, sino con una poesía. Y quiero hacerte solo una sugerencia para terminar. Cuando tengas decepción, cuando tengas desilusión, cuando sientas ese dolor por esperanza, por expectativas que no se han cumplido, yo te invito a hacer algo que a mí me ha funcionado. Alaba a Dios. Vete a un cuartito sola o espérate a estar sola en tu casa o sal a caminar al parque, pero de preferencia en tu casa para que nadie te diga que estás loca. Agarra un himnario. Es muy buena idea tener un himnario en casa con las letras de los cantos que más te gustan y ponte a cantar. Aunque a la mitad del canto se te quiebre la voz. Aunque a la mitad del canto empieces a llorar inconsolable porque te gane la emoción, alaba, alaba, alaba a Dios. Canta uno tras otro, tú sola con Dios. Y esa decepción va a terminar en esperanza. ¿Sabes por qué? Porque muchos de nuestros himnos están basados en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos trae esperanza. La palabra de Dios nos recuerda lo que es verdad y que para Dios todo es posible. Te comparto esta poesía. La poesía se llama La noche. Ya la tarde declina misteriosa, cubierta con el manto vespertino, y el himno de su adiós, azul, divino, lleva el aura sutil y deliciosa. En un ciprés su trova luminosa desgrana el ruiseñor con dulce trino, embriagador del ósculo argentino en la noche patética y grandiosa. En la postrera noche de mi vida,
me llamará el Señor con voz sonora. Y salvo por la sangre de su herida, despertaré en la inmortal aurora. Por mí, tan esperada y tan querida, semejante a la gracia redentora. Vamos a orar. Señor, tú conoces las decepciones de nuestro corazón, pero hoy queremos tener esperanza. Y quizá la decepción o el miedo más grande siempre es la muerte, pero hoy nos aferramos a tu promesa de que la esperanza no avergüenza, de que la esperanza en ti jamás acabará en desilusión y que un día despertaremos a la aurora infinita, a la aurora interminable, a ese amanecer eterno, donde estaremos contigo. Ayúdanos, Señor, como dice este poema, a esperar esa aurora y ansiarla. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, y mi oración es que de verdad puedan sentir un poco de esperanza el día de hoy. Saludos y bendiciones.